Mi nombre es Rebeca, tengo 35 años. Hace 7 años formo parte de Nuskin con Jorge, que es mi hermano. Empezamos nuestra carrera siendo muy jóvenes. Yo tenía 28 años, Jorge tenía 22. Y bueno, yo estaba en la búsqueda de algo diferente a lo que venía haciendo. Nosotros nacimos y crecimos en un pueblo del sur de Santa Fe, de Argentina, muy chiquitito, de 4.000 habitantes, que se llama María Teresa. Bueno, me vine a estudiar a Rosario, estudié 2 carreras, me encantó el diseño, pero no sabía cómo generar ingresos a partir de eso. Y después terminé estudiando administración porque creía que tenía más salida laboral y terminé trabajando en casinos. Trabajé 2 años en el City Center, acá en Rosario. Después me fui a un casino del interior de otro pueblito, pensando que quizás iba a tener un poco más de beneficios, pero fue más o menos lo mismo. Era trabajar muchas horas nocturnas y vivir de noche, dormir de día. Cero calidad de vida, porque si bien tenía un buen sueldo, por así decirlo, la calidad de vida era muy, muy mala. Prácticamente me la pasaba durmiendo en el día y no disfrutaba nada, mientras mis amigas en nuestra mejor edad estaban saliendo a bailar. Yo estaba adentro del casino, así que bueno, todo el tiempo me replanteaba mi vida. Antes de trabajar en casinos hice de todo. Trabajé como camarera, trabajé en un local de diseño de muebles. O sea que desde mis 17 años que siempre trabajé, siempre emprendí. Y la pregunta constante era si eso era la vida, ¿no? Si era trabajar para subsistir o había otra forma de generar ingresos, de poder tener, no sé, una vida diferente, una vida de viajar, de disfrutar. Y bueno, creo que Nuskin me encontró a mí en ese momento justo, donde yo estaba por irme a vivir a Brasil. Había sacado un aéreo con todo el esfuerzo, después de haber trabajado en casinos. eh, Me acuerdo que conseguí trabajo de nuevo en Rosario, quería cambiar un poco esa vida y empecé a trabajar en una empresa familiar, en una importadora de artículos de ferretería, que digo, ese fue el peor trabajo de mi vida, pero hoy lo agradezco tanto porque eso fue lo que a mí me hizo reaccionar a cambiar mi estilo de vida, a tomar una decisión grande. Todo ese año que trabajé en esa importadora familiar, pensaba en cómo salir de ahí, cómo escaparme de esa realidad. Y bueno, ahorré, ahorré, ahorré y me compré un aéreo para irme a vivir a Brasil en el 2014, que justo era el mundial. Y bueno, con la idea de antes de los 30 hacer una experiencia, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me voy, me voy, me voy. Bueno, con Jorge vivíamos juntos en un departamento de estudiantes, en el cual yo era el sostén. Entonces él estaba muy enojado cuando yo le conté que me iba, porque él iba a tener que empezar a trabajar más horas para poder solventarse un poco más. Él estaba estudiando ingeniería en sistemas. Y bueno, la verdad que hacía como una semana no me hablaba, estábamos así como tensos, porque él sabía que me iba y siempre fuimos muy unidos. Si bien somos 4 hermanos, con él siempre tuvimos una afinidad especial. Y bueno, yo estaba pensando en qué hacer. No sabía qué iba a hacer en Brasil, pero sabía que me iba. Y bueno, en ese momento Estercita, que es como una abuela para mí, hacía años que no la veía. Y les cuento un poco cómo viene la conexión con Esther. Ella es íntima de una de mis abuelas que ya falleció, y Esthercita se estaba por dar por vencida en Nuskin porque era muy amiga de la mamá de Vito, que también había fallecido. Entonces, Vito le dice, ¿por qué no empezás a contactar a las nietas de tus amigas que seguramente deben estar buscando una oportunidad flexible donde puedan trabajar diferente? Y bueno, en ese momento Esther me llama. Me acuerdo que me invita muy bien, por eso creo que desde ahí me salió siempre la invitación tan espontánea. Y bueno, me invita a su casa. Fui, había 2 chicas súper jóvenes que me mostraron la oportunidad y a mí me encantó. Bueno, una de las cosas que más me gustó fue Nuris de Children, por eso creo que siempre tuve también mucha afinidad con esa parte. Con mi hermano hace 3 años consecutivos que somos embajadores de Nuris, y duplicamos también muchísimos embajadores. Y junto con mi historia tenía ganas de ir compartiéndoles diferentes
niveles de conciencia que fueron como elevándose a medida que fuimos transcurriendo. Puntualmente, nosotros en octubre del 2014 visitamos la compañía. Nosotros empezamos en febrero y en octubre por primera vez nos estábamos subiendo un avión con Jorge a la empresa, a Nuskin. Cuando vimos de un par de cuadras el edificio no podíamos creer, cuando entramos no podíamos creer el nivel de detalles que tiene la compañía, lo imponente que es. No entendíamos cómo de un pueblito tan chiquito en el medio de Argentina íbamos a estar o estábamos representando una compañía tan grande a nivel global. Y bueno, fue muy emocionante conocer a todo el corporativo, conocer a nuestros gerentes de cuenta. En ese momento eran nuestros inicios. Nosotros empezamos con muchísima fuerza, empezamos 100% con liderazgo. Eran que califiquen las personas que realmente querían y nos demostraban que querían estar en ese viaje, y puntualmente hicimos Punta Cana, que fue nuestro primer viaje de éxito, con 4 cuentas, y cuando estuvimos también después en Punta Cana, estábamos, que ya eso fue 2015, estábamos en todas las pantallas y con mi hermano nos mirábamos porque no entendíamos bien qué nos estaba pasando, por qué nos premiaban o por qué aparecíamos en todos lados, la gente conocía nuestra historia. Y bueno, en ese momento tomamos tanta acción masiva que el resultado vino todo junto. Al siguiente viaje ya éramos muchísimas más cuentas en el viaje del crucero por Alaska. Y bueno, siempre nos encantaron mucho los viajes. Con mi hermano, desde que vivimos nuestro primer viaje de éxito, dijimos, vamos a todos, no nos queremos bajar de ninguno. Así que ese fue el crecimiento, 100% con liderazgo. En Argentina puntualmente nos reinventamos 1001 veces para seguir adelante. Y bueno, por suerte hoy, con todo lo que es digital, esto de tener un negocio global, estamos en otro nivel, así que más que agradecidos también con Nuskin y la oportunidad. Y puntualmente, vuelvo un poco al 2015, hice un decreto muy poderoso, que los invito también a ustedes a poder hacer el suyo. Puntualmente puse el tipo de personas que yo quería inventar en mi organización, cuántas estrellas, cuánto dinero yo quería ganar en Nuskin. Lo hice siempre hablando en tiempo presente, pero poniendo una fecha futura. Me acuerdo que tenía ese decreto puesto a 2 años. Redacté que me encontraba volviendo de Malawi, África, viviendo una experiencia maravillosa junto a los niños. Y bueno, todo eso fue haciéndose real, se fue haciendo tangible, se fue materializando en estos 7 años. Y bueno, es mirar para atrás y no poder creer todo lo que pasó con nosotros, con nuestras vidas y con la vida de las personas también que empezaron a trabajar en ese momento con nosotros y al día de hoy nos acompañan y demás. Puntualmente, también en ese decreto puse con qué tipo de personas yo quería trabajar. También decreté cómo quería que sea mi casa, el máximo nivel de detalles que podía tener, la iluminación, los muebles, el auto que quería tener, de qué color. O sea, ese nivel de detalles hace que cuando transcurre el tiempo y vos mirás para atrás y ves que ya todo está hecho, entendés que ese decreto tuvo realmente un poder increíble y transformó tu vida y la de un montón de personas en algo mejor. Puntualmente, como les dije, entonces el decreto, si lo quieren hacer, no hace falta que lo hagan hoy, sino cuando sientan que es su momento, pero siempre traten de tener ese decreto bajado a papel. Me acuerdo que yo insistía un montón con esto y mi hermano no me escuchaba o me decía que yo estaba loca, y él lo empezó a hacer a escondidas. Y cuando pasaban los años y los encontraba, los decretos, me decía, no puede ser que esto ya se haya cumplido. Y bueno, es un poco confiar y creer que lo que uno quiere y lo que uno piensa se va materializando a través de los años. Y bueno, puntualmente también en ese año nosotros viajamos a la Cumbre Latina, que siempre estas cumbres fueron como súper enriquecedoras porque volvíamos con una energía hermosa para seguir construyendo. Ahora
la pasamos para noviembre, pero muchos de ustedes estuvieron ahora en Cancún disfrutándose y compartiendo la información, y bueno, creo que ese balde de energía es necesario. Necesitamos como latinos abrazarnos, estar juntos, y esta pandemia no nos está dejando, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Eh, Nosotros estuvimos en la Cumbre Latina y Mario y Leti nos invitaron a un fin de semana en Holbox, en esta isla tan divina que está también ahí cerca de Cancún. Y bueno, nosotros ahí pudimos ver el largo plazo de Nuskin. Pudimos ver que ellos eran personas que hacía 10 años en ese momento que estaban en Nuskin y habían construido una vida hermosa y estaban impactando la vida de un montón de personas, y eso nos hizo con Jorge perseverar, además de todos los obstáculos que siempre tuvimos, porque no es tan simple liderar. Yo siempre digo que crecer duele un montón, porque uno se va encontrando en el camino con un montón de cosas y dice, wow, ¿cómo puedo superar este obstáculo? ¿O cómo hago para ayudar a otros? Me tengo que fortalecer siempre buscando esa mejor versión. Bueno, ahí veo que Leti está comentando. Ella nos decía, ustedes van a hacer algo grande, ustedes realmente van a ser personas que lideren una región. Y nosotros en ese momento, sin entender demasiado, porque teníamos nada más que un año en el negocio, un año y piquito, no entendíamos. Y ellos nos enseñaron, con su ejemplo también, a siempre apostar en el largo plazo, cuidar lo que habíamos generado y reinvertir en nuestro negocio. Nos contaban su historia de años en el negocio y por ahí los errores que ellos no volverían a cometer. Y bueno, ese ser pionero y haber allanado ese camino y por ahí contarnos las ventajas y las desventajas de haber tomado algunas decisiones, nos hicieron creer que nosotros lo podíamos hacer, que nosotros teníamos la aposta de poder cambiar esa forma de ver las cosas, y bueno, y también inspirar a un montón de personas, como de hecho eh, todos estos 7 años aparecieron personas en nuestro equipo mucho mejores que nosotros, brillando, cumpliendo sus objetivos, cumpliendo sus metas. Y bueno, realmente ese viaje fue para nosotros un antes y un después, porque entendimos que Nuskin era de largo plazo y era también tener un propósito de vida, un propósito mucho mayor al que nosotros en ese momento, con la poquita experiencia que teníamos, veníamos transitando. En 2018 nos eligen desde la compañía para ir a Malawi. Nosotros ya veníamos siendo embajadores y duplicando nuestra organización gracias a ese decreto que dice en 2015. Duplicábamos embajadores en nuestro equipo, así que hoy puntualmente tenemos una meta como región súper grande, y la idea de compartirles un poquito de esta experiencia es para que ustedes se animen también a ser embajadores, a duplicar embajadores en su organización, porque la única forma de cambiar el mundo es tomando acción y es también siendo el ejemplo. Y yo creo que para que todo tenga un circuito más sano, siempre hay que dar para poder recibir, porque desde un punto es como funciona el universo. Y bueno, siento que nosotros somos muy bendecidos por todos estos años de también dar, porque es la manera de abrir el juego, ¿no? Entonces, en 2018 estuvimos en Malawi, África, visitamos diferentes aldeas, estuvimos con Alex, que después voy a compartir unas palabras, que justo encontré un videíto de él hablando, y siempre, bueno, recuerdo que cuando estuvimos esa semana ahí con Alex, éramos los dos mayorones del grupo, prendíamos la cámara para hacer un video y no lo podíamos continuar, lo grabamos 10 veces porque nos poníamos a llorar en el medio, y bueno, realmente fue hermoso poder estar ahí con él y compartir esos 7 días. Les cuento que visitamos en esos 7 días diferentes aldeas, donde las mamás de los niños nos recibían cantando y bailando, los niños con una sonrisa, muchísima pobreza, y sin embargo nos demostraron que los que necesitábamos algo éramos nosotros, porque ellos estaban súper bien y súper agradecidos de toda la iniciativa de Nutriendo a los Niños. Y bueno, puntualmente
en Malawi fue también un antes y un después. Conocimos el corazón de la compañía. Mi parte favorita del viaje fue cuando estuvimos en la Escuela de Agricultura. Ahí es como que entendí que realmente estamos haciendo algo grande en el mundo, que estamos cambiando familias, cambiando vidas, impactando la vida de un montón de gente. Y bueno, en esta Escuela de Agricultura, que fue el último día, hicimos todo un recorrido donde nos mostraron que todos los años se mudan 28 familias a aprender sobre ser una familia autosustentable. O sea que no solo estamos brindando un alimento, sino que estamos con diferentes causas abordando un montón de cosas. Les enseñaban a cultivar la tierra, a hacerla más fértil, a optimizar el uso del agua para poder, allá sabemos que hay muchísima falta de agua, puntualmente en algunos meses del año directamente no hay, o las madres van con tazones enormes, kilómetros y kilómetros a buscar agua. Y bueno, también Nuskin tiene una iniciativa para hacer pozos en diferentes aldeas y que puedan tener el agua más cercana. Y bueno, en este último día fue como cerrar un ciclo y conocer lo que era el corazón de la compañía. Premiaron a estas 28 familias. Me acuerdo que los premios eran una bolsa de semillas y algo de dinero. Bueno, eran premios que acá en Argentina ninguna persona creo que los valoraría, pero ellos no saben lo felices que estaban cuando les anunciaron los premios, cuando pasaron desfilando eh, a recibir su premio, los mejores promedios, las mejores familias. Y bueno, fue realmente muy, muy motivante, fue hermoso haber compartido esa semana con mi hermano, con Alex y con el resto de las personas que fuimos. Entendimos que la felicidad está en las pequeñas cosas, no en las cosas materiales. Y bueno, puntualmente tenemos una meta como región. Ya llevamos donadas 700 millones de comidas en lo que es el mundo, y tenemos una nueva meta para hacer una donación de más de 1.000 millones de comidas donadas en el mundo. Y nosotros como región nos estamos comprometiendo a duplicar nuestras donaciones, así que la idea también de esta llamada es compartir un poco esa meta, porque en realidad pasa por uno también siendo ejemplo para que todo se duplique, es todo duplicación en nuestra organización. Y bueno, en Colombia hoy se están donando 2.500 bolsas y vamos a pasar a donar 5.000 bolsas. En México, que hace muy, muy poquito que está NTC, se están donando 500 bolsas y queremos llevarlo al doble, a 1.000 bolsas. En Argentina, que se están donando 1.400 bolsas, queremos llevarlo a 2.000 bolsas donadas. ¿Cómo hacemos esto? Pidiendo a nuestra línea de auspicio o a nuestro patrocinador que nos enseñe a ser embajadores. Ser embajador es mínimamente tener 16 bolsas, 12 por lo menos directas a nuestro código y 4 en nuestras personales, así que estaría buenísimo que puedan diseñar ese plan, que tengan una meta y en su propósito de vida también sea poder mantener este rango por los siglos de los siglos, porque en realidad no se trata de tener ese pin una sola vez, sino de poder sostenerlo. Esa es nuestra meta también con Jorge y nuestro legado. Y ahora estamos llegando a Perú también con Vitamil, así que creo que como región tenemos un compromiso enorme. No sé, se me ocurre que podríamos hacer alguna campaña por las redes sociales como para impulsar, y hoy mismo, si estás conectado o conectada, poder hoy mismo hacer tu donación, al menos una bolsita, ya está cambiando la realidad de muchas personas. Y bueno, no me quiero extender, voy a ver, bueno, ya son y 26. Y les quiero compartir un mensajito que lo bajé de uno de los videitos que encontré de Alex, que bueno, me encantó. Y él decía:
¿Dónde se encuentra la verdadera felicidad? Definitivamente no están las cosas materiales. Yo creo que se encuentra en una actitud de gratitud, en los sueños de un futuro mejor, en la fe y en la esperanza de que esos sueños se pueden volver realidad, en el trabajo arduo y honesto, en no pensar solo en uno mismo, sino en ayudar a otros en ese camino. Y bueno, él decía que nos sentíamos bendecidos por el privilegio de trabajar en Nuskin y asociarnos con personas que siembran felicidad y esperanza en la vida de tantos individuos y familias. Tal vez no cambiemos el mundo, pero estos esfuerzos están cambiando el mundo de muchísimas familias. Así que bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado un poco el compartir de mi historia. A poder estar conectado contigo en estos momentos, porque lo que ahora vengo a contarte es una oportunidad de negocio, una oportunidad de emprendimiento, en la que hoy cierres el año, cierres el año proyectado que quieres en el año 2022. Así que te doy la bienvenida a este bello espacio en el que hoy te voy a contar un poquito de mi historia, los 5 puntos importantes del negocio y los resultados que tú puedes obtener en este negocio. Así que bienvenido, bienvenida a este espacio tan bello y tan maravilloso que te has regalado de escuchar una historia increíble, donde nuestro negocio es a nivel de Latinoamérica y por ende nosotros te presentamos historias de éxito, historias que hoy están impactando aún más vidas a nivel del mundo, porque este negocio es global. Esa es la visión en la que estamos impactando vidas para que tomen la decisión de hacer algo diferente, un estilo de vida, una transformación, en que nuestro corazón cada vez va a ser luz para las personas para que hoy sientan familia. Así que nuevamente te doy la bienvenida a este bello espacio. Me siento muy orgullosa, me siento honor para ti de poder estar compartiendo contigo. Así que bienvenido. Te quiero compartir acá en esta bella fotografía que para mí es algo muy significativo, en que mamá, papá, ellos pues son algo que marcan desde el momento de tu niñez para toda la vida y que hoy estoy en gratitud. Gratitud porque mamá me decía, hija, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, y además mi padre también me decía lo mismo, aunque ambos siempre han sido, mejor dicho, emprendedores, porque eso fue lo que me quedó en mi corazón, el emprendedor, porque, bueno, primero mi mamá era modista, ¿no? Luego de ser modista, pues ella se ayudaba con sus ingresos extras haciendo comida, vendiendo en el barrio y además de ello vendía pues en el centro, recuerdo, punto estratégico aquí de Bucaramanga, porque soy de Bucaramanga, Santander, y ese punto estratégico era el centro y recuerdo que algunos me ayudarán de los que somos, mejor dicho, aquí conectados con Bucaramanga en Colseguros, ¿sí? Ella se llevaba su comida, sus arepas, mejor dicho, eso vendía de todo y ahí queda el espíritu vendedor, el espíritu en el que hoy, pues esos ingresos extras eran para ayudarme a salir adelante con mi estudio, con mi alimentación, con su casa, porque la casa en la que nosotros vivíamos era completamente obra negra. Entonces, papá, aparte del calzado, ellos se separaron cuando yo tenía 7 años. Soy hija única y bueno, trasciende los años, trascienden los días en la que pues mamá, papá parten a otro mundo, ellos mueren y por ende pues aquí es cuando toma una línea de la vida lineal, Aide Valderrama.
¿sí? En la que estudió para ser alguien en la vida, como lo dijeron mis padres, ¿cierto? Y por ende, estudié primero una tecnología en las unidades tecnológicas de Santander. Luego pasé a la Santo Tomás a validar mi carrera como contadora pública y ya después de haberme graduado, tomé la decisión, ¿sí? Tomé la decisión porque mis 7 años de empleada me brindaron la capacidad, la herramienta de poder haber pagado mi arriendo, mi alimentación, mi transporte y además de ello mi estudio. Entonces, aquí fue cuando comienzan mis primeros pinitos de emprendimiento en la que en la independencia, porque estamos en una economía, porque aquí en este negocio he aprendido educación financiera y tenemos diferentes perfiles en la que el flujo, el cuadrante del dinero te está diciendo que el empleado, porque yo fui empleada, un empleado no tenemos tiempo, pero aquí es cuando no tenemos tiempo, pero somos los más comprometidos con el tiempo de desarrollar y dar lo mejor de cada uno de nosotros para que otras empresas crezcan, ¿sí? Y aquí es cuando tus habilidades, ¿sí? Tus comportamientos, tu inteligencia comienza a ser, mejor dicho, en el que hoy si tú eres o fuiste empleado, me comprendes porque esa es una de las cosas que en estos momentos en el mundo está cambiando, porque yo te hago la pregunta, ¿cuántas personas hoy se han quedado sin empleo? Y que esto que estamos haciendo es presentarte una valiosa oportunidad para ti, que si tú hoy conoces personas desempleadas y que hoy quieran tener su emprendimiento, comparta este link, comparta esta oportunidad, porque esto es lo que estamos haciendo, negocios inteligentes a través de las redes sociales. Y te estoy compartiendo esto porque parte de mi proceso, ¿sí? Empresarial, he pasado por los diferentes escalones del flujo del dinero y me encanta compartirte desde mi experiencia que ha sido, ¿cierto? Un antes y un después. Y eso es lo más lindo, ¿no? El testimonio, el ser luz de inspiración para que otras personas se hagan la pregunta y se digan, si ella pudo, yo también puedo, ¿vale? Esa es nuestra invitación en estos momentos. Entonces, trabajé 4 años independiente en la que pues ahí fue cuando comprendí que la independencia pues te genera empoderamiento, te genera seguridad. Ya no estamos en lo fijo, ¿cierto? Sino en lo que tú puedas trabajar, en lo que tú puedas crear. Y ahí mismo pues comienzan mis cuentas bancarias a cambiar porque comienzo a hacer mis asesorías contables, comienzo mi emprendimiento de diseño, arquitectura, porque siempre he estado en esa línea de la construcción y me ha encantado. Aquí les muestro y les comparto una de mis fotografías de mi antes y mi después, ¿cierto? Porque aquí estos fueron mis primeros pinitos, ¿sí? Como empleada, esa era mi oficina. Recuerdo que llegó una vez ese ramo por cumpleaños. Amo viajar, me encanta viajar. Yo creo que cuando inicié esta labor de empleada, mi sueldo me encantaba gastármelo en los viajes, tanto en los pueblos, en las ciudades, que esa tercera foto que tú ves ahí fue un viaje internacional a Panamá, pero como todo, ¿no? Sacaba tarjetas de crédito para poder viajar y luego llegaba a Colombia para pagarlas. Entonces, pasó así mi independencia, crecí económicamente porque la independencia te genera una estabilidad más económica y ahí fue cuando los bancos, pues naturalmente Colombia y cualquier parte del mundo nos invitan a endeudarnos para que tú tengas las cosas, ¿sí? Entonces esa es la creencia, ¿no? Que tú te tienes que endeudar para poder tener el carro, te tienes que endeudar para tener la casa. Y por ende lo hice así, porque pues comienzan tus llamadas, ¿sí? Las llamadas comienzan de los bancos y así mismo no me había dado cuenta que estaba felizmente endeudada años tras años, porque aquí fue cuando pasaron 4 años de independencia, 7 años de empleada. Visualicemos cuántos años, 11 años en la que vivían las deudas, pagándose mes a mes, donde mis gastos superaban más que mis ingresos, ¿sí? Porque como contadora entra un punto en que tú vas a trasnochar demasiado, ¿sí? Y muchas veces la competencia que hay entre contadores es demasiado en los precios.
¿sí? En el que el trabajo muchas veces lo regalamos y aquí es cuando tú dices, no valoramos muchas veces nuestra profesión porque se genera tanta demanda, pero es por el mismo sistema educativo que no nos enseñan a emprender, no nos enseñan a visualizar, a materializar de que tú puedes llegar a una línea más inteligente de negocios y por ende, pues no hay, o sea, no lo hay, o sea, no lo hay ni en la universidad ni en el colegio que te enseñen educación financiera y que te enseñen a ser emprendedor, ¿sí? Y por eso estás aquí. Si tú estás aquí es porque quieres algo diferente y esa es nuestra invitación de que hoy mires, evalúes, ¿sí? Esta presentación de negocios porque lo que más queremos es que tu vida también cambie, así como ha cambiado la mía. Te presento también a mi hijo, tengo mi motor, esa es mi motivación, en la que pues, como todo, problema atrás problema, en la que nunca me imaginé que iban a llegar, pero ahí fue cuando comprendí de lo que estaba, mejor dicho, mi corazón estaba hecho. ¿Por qué? Porque se vino la separación con el papá de mi hijo, se vino la escasez a mi vida. ¿Por qué llega la escasez a mi vida? Porque llegó la enfermedad. Y al caer en la enfermedad, en la independencia, si tú trabajas hay dinero y si no trabajas no hay dinero. Por ende, entonces, ¿qué sucedió a la señora Aide? Sucedió que quedó sin empleo, ¿sí? Quedó postrada literal así en una cama en la que miraba para el techo y nada más. Entonces, toqué un fondo en mi vida, esto emocional, ¿sí? Y aparte emocional, entro en un vacío de escasez en la que no tenía para comer al otro día y como que me retrocedía esos 11 años de mi vida en que vivía con mamá y papá, que nunca me faltó absolutamente nada, pero sí vivíamos en la pobreza, ¿sí? Humildad no significa pobreza, ¿sí? Entonces, aquí es cuando dije, yo quiero algo diferente para mi vida, yo quiero cambiar. Y le pedí una oportunidad a Dios y Dios se manifestó en una iglesia donde Dios habla y ahí es donde me congrego y Él comienza a hacerme muchas promesas a mi vida, tanto personal, al servicio, lo material y lo espiritual. Y por eso me siento muy afortunada hoy que me haya presentado esa oportunidad de negocio a través de mi prima Nueva Estela Valderrama, que estaré enormemente agradecida toda mi vida, porque ella pensó en mí, me llamó, me dijo, yo quiero presentarte una oportunidad de negocios, Aide. ¿Por qué? Porque te veo mal, porque no estás trabajando, necesitas trabajar. Sí, así estaba, sin trabajo, estaba empezando desde cero nuevamente, con deuda sobre deuda, embargo tras de embargo. Y aquí es cuando hay una nueva oportunidad, ¿sí? Y me fui esa noche, recuerdo que fue una noche y entre más de 10 personitas que estábamos ahí escuchando la oportunidad de negocio y fue precioso porque conecté, primero por fe, ¿sí? Por creer en esa promesa en que Dios me había hablado, en que me decía esa puerta laboral viene de mí, que va a ser mucha bendición. Y bueno, así ha sido. Entonces, ¿qué me enamoró del negocio? ¿Qué me enamoró del negocio? Primero, es un negocio en tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos tres tendencias que actualmente el mercado está girando así en la economía mundial, ¿sí? De impacto, de fuerza, en la que hoy te estamos haciendo la invitación y te hagas esta pregunta, hazte esta pregunta. ¿Tú crees que el negocio de la belleza, la salud, el bienestar es grande o es pequeño? Es gigantesco, gigantesco. Y otra de las tendencias también grandes que actualmente tenemos en el mercado es las redes sociales. ¿Cuántos de ustedes pueden desarrollar un negocio a través de las redes sociales? Todos podemos ejercer y desarrollar un negocio a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque aquí tú ya tienes la compañía, ya tienes el producto, ya tienes los canales de distribución, el transporte, ya tienes absolutamente todo. Requerimos es la actitud, las ganas y los contactos para hablarle a las personas. Porque ¿qué queremos? Posicionar una marca. Es posicionar una marca. La marca en estos momentos tiene más de 600 productos para que en ti comiences a usarlos y empezamos a compartir las aventuras y las experiencias de un testimonio a través del producto, ¿sí? Entonces, la tercera tendencia, ¿cuál es?
La economía Jeep. Y la economía Jeep significa que te está dando la oportunidad de que factures 24 horas al día, que mientras que tú duermes, tú facturas comisiones. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es saber que tienes un negocio inteligente en tus manos. ¿Por qué te lo digo? Porque Nuskin Enterprise es una plataforma digital que te permite facturar y vender en 55 países. ¿Sí? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Vendes una visión, ¿sí? Porque esta visión es poder sentirte empresario, sentirte en que estás facturando, ¿sí? Estás facturando porque acá estamos compartiendo la experiencia de un negocio, ¿sí? Estamos compartiendo la experiencia de que tú seas cliente o que tú seas vendedor. Cualquiera de esos tres, ¿sí? Escalones, porque son la estructura de tu negocio. Y al ser la estructura de tu negocio, te va a permitir en conectar, ¿sí? En lo que tú desees. Si tú quieres ser cliente, bienvenido. Si tú quieres ser socio de la compañía, bienvenido. Y si tú quieres ser un plan que quiera ganar ganancias por las redes sociales y ganarte más de 3 millones de pesos, lo puedes hacer. Bienvenido, porque todo está en este negocio. ¿Sí? Tú tienes la elección, ¿sí? Tú tienes la persona que te invitó, pregúntale, ¿cuál es ese plan vendedor? Si te interesa vender nuestro producto o si te gustaría ser y construir una sociedad, ¿sí? O si quieres ser cliente. ¿Quién es la compañía? Este es el segundo punto importante del negocio. La compañía queda en Utah, los Estados Unidos. Estamos hoy en 55 países. Contamos con los premios, eso Google te dice todo. Actualmente estamos en la categoría 5/1. Yo te hago la pregunta. ¿Actualmente te gustaría invertir en Apple? ¿Te gustaría invertir en Mercedes? ¿Sí? Pero ellos hoy no te invitan a ser sus socios, pero nosotros sí. Nuskin Enterprise está en la misma categoría en la que te está diciendo, ven a invertir y forma tu propio emprendimiento hoy, ¿sí? Además de ello, ya tenemos 35 años de experiencia, o sea, comprobado, ¿no? Porque eso es clave, eso es importantísimo, de que tú sepas que la compañía nació hace 35 años. Contamos con una gama de científicos, de patentes y sobre todo la que más me gusta, el candado a la edad, el HLO. El HLO es el que formatea genes, el que trabaja a nivel celular, genético, y que hoy estamos trabajando de adentro hacia afuera. Y lo más lindo, nosotros no tenemos competencia, ya estamos proyectados con una innovación. Por ende, la compañía también está al servicio de las personas que hoy más lo necesitan. Y también te hacemos la invitación a que adoptes un niño que hoy muere por desnutrición en La Guajira. ¿Te gustaría también entrar a ese plan del servicio de poder dar un poquito de lo que hoy el mundo y Dios nos está regalando? Por ende, aquí es cuando tú dices una compañía completa, una compañía en la que hoy el producto, la tecnología está siendo la marca número 1 del hogar en el mercado. ¿Te gustaría ser partícipe de la torta de comisiones en la que hoy, 18 meses, esta Lumi Spa ha sido vendida más de 2 millones de unidades? Aquí es cuando tú dices tecnología en la que, mejor dicho, en 2 minutos vas a ver resultados. Te hago la pregunta. ¿Conoces personas que hoy tengan ojeras? ¿Conoces personas que hoy tengan bolsas? ¿Conoces personas que hoy tengan párpados caídos? Y por ende, mira, acá yo lo único que estoy haciendo es cambiando el cabezal, ¿sí? Bajo presión, ¿sí? Y acá está el otro cabezal. Entonces, lo que esta Lumi Spa hace es limpiar completamente tu rostro, preparar tu rostro en la mañana y en la noche, con tan solo 2 minutos en tu tocador, ¿sí? Para hombres y mujeres, porque hoy la tendencia es que los hombres y las mujeres nos cuidamos, ¿sí? Bueno, por acá te voy a compartir nuestra galvánica facial, ¿sí? Nuestra galvánica facial tiene varios cabezales.
Pero ¿cuál es la visión? Y yo te invito a que pienses en los 5 mejores contactos, en los 5 mejores contactos según las necesidades que hoy las personas tengan. Si es por querer emprender en el 2022, porque empieza desde ya, o sea, hoy mismo empezar. Esta galvánica facial, ¿cuántas personas hoy tienen líneas de expresión? ¿Cuántas personas hoy los pómulos están caídos? ¿Cuántas personas tienen hoy la papada? ¿Sí? Párpados, líneas de expresión en la frente. Entonces, esta galvánica facial actualmente cubre esas necesidades para que hoy comiences a usarla en ti. ¿En quién? En ti. Porque si tú comienzas a usarlo en ti, tú vas a creer en nuestro producto, vas a tener la seguridad de poder recomendar nuestro producto. Y si tú recomiendas nuestro producto porque ya lo probaste, hiciste tu testimonio del antes y el después, pues vas a tener la posibilidad de generar un negocio a través de cuidarte, verte bien. Yo no usaba absolutamente ni una crema. Aquí es que he aprendido a cuidarme, a verme bien, ¿sí? Y que a través de eso es mi negocio. Yo acabo de llegar de Cartagena y es precioso sentirme feliz de estar hoy festivo contigo, presentándote una oportunidad de negocio. Entonces, cuando te comparto cuál es la visión, ¿cuántas personas hoy se están colocando implante de cabello? ¿Cuántas personas hoy, sí o no, se operan los párpados? ¿Cuántas personas hoy se operan las bolsas? ¿Cuántas personas se inyectan en la papada? Entonces, toda esa similitud de cosas que actualmente vivimos en el mercado, estamos cubriendo esa necesidad, una necesidad cero invasiva, no dolorosa, pero sí lo puede usar y reconsumir todos los meses. ¿Por qué? Porque hay algo que me encanta de la libertad de este negocio, es que las personas van a obtener un código completamente gratis. Ojo, es un código completamente gratis. Pregúntale a la persona que te invitó para que te lo regale, para que te lo regale. ¿Por qué? Porque a través de ello tú vas a tener la independencia de poderlo comprar por internet, ¿cierto? En la página www.nuskin.com, ¿sí? Tú puedes bajar en la App Store, ¿sí? De tu celular y puedes también tener tu propia oficina, ¿sí? Y además de poder comprar el reconsumo de los productos, porque nuestro negocio es de reconsumo, nuestro negocio es de resultados, y qué mejor que tienes resultados garantizados, resultados que hoy, si la compañía, si tú dices, es que esta máquina, ¿sí? No vi los resultados, la compañía te devuelve el dinero. Por eso es tan importante tener el código, tienes tu factura, te llega electrónica, es una compañía legalmente constituida en Colombia, constituida en Chile, constituida en Canadá, constituida en Estados Unidos, en los 55 países. Por ende, somos una compañía de un producto de excelente calidad. ¿Quién va a creer en ese producto? Cuando tú, ¿sí? Lo conoces, cuando tú lo usas, y entre más lo uses, pues más joven te vas a ver. ¿Por qué? Porque me recuerdo una vez en México, me decía el señor que conducía el yate, me decía, señora, se le quedó la máquina del tiempo, y se me quedó aquí en el corazón esas palabras, y es así, esta es la que te devuelve 10 años de juventud. ¿Te gustaría tener 10 años de juventud menos a lo que hoy tienes? Entonces, el envejecimiento, la fuente del envejecimiento, ahí es donde nosotros llegamos. Imagínense en esa ciencia, en venta, al público, donde todos se pueden cuidar con nuestros productos, ¿sí? Porque lo que te decía al principio, tenemos más de 600 productos por distribuir, ¿sí? Y que aprovechen las promociones. Estamos en un regalo precioso de nuestra Face Wash. Estamos en un regalo precioso de nuestro Power Lift, ¿sí? Porque aquí usamos, compartimos y lo mejor, nos sentimos felices. Imagínense que este Power Leaf, ¿sí? A base de aloe vera, ¿sí? De aguacate. No tiene nada de cosas que sean químicas, que ayuden a lastimar pues nuestros labios, ¿sí? Y bueno, también contamos con la parte de nutrición. Esa es una cosa espectacular porque es una protección celular. Somos antioxidantes, somos aquella calidad de la que hoy tu sistema inmune se va a fortalecer. Entonces, cuando tu sistema inmune se fortalece,
significa que tú vas a tener la posibilidad de una salud más próspera. Aquí te enseñamos a cuidarte. También tenemos todo lo que es el control de peso. ¿Cuántos de ustedes acá que me están escuchando tienen la meta en ese 2022 bajar de peso? Entonces, bienvenido a esa estrategia del control de peso, porque aquí controlamos tu peso, ¿sí? No es que bajamos mucho el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos equivocamos en la educación, en que el músculo pesa más que la grasa. Disminuimos grasa, ¿sí? Y el músculo al fortalecerse, pues el peso no se va a notar mucho, pero las medidas se van a notar un montón, ¿sí? En que hoy, si tú eres talla 14 o talla 16, puedes bajar a talla 8, pero eso sí, con un complemento de alimentación, con un complemento de ejercicio. Pero tú dirás, Aide, pero si yo hago ejercicio, hago dieta, ¿sí? Y comienzo a hacerlo, pues yo voy a ver el mismo resultado, sí, pero ¿cómo va a estar tu metabolismo? Tu metabolismo, cuando tú dejes de hacer ejercicio y de hacer la dieta, te va a generar un efecto rebote. Eso sí, entonces hay que tener mucho cuidado porque ese tratamiento, este sistema, es un sistema 90 días, ¿sí? Debo hacerlo muy juiciosa, 90 días como un metabolismo de un bebé. ¿Cómo comen los bebés? Ellos comen completamente sano. Entonces, si hay un antes y un después, si tú crees en el producto, nuevamente te repito, con seguridad tú vas a tener, ¿sí? Para compartir el negocio, para compartir como clientes referidos, porque tú también ganas por referir. Entonces, qué bendición tener un negocio con todo lo macro que puede, mejor dicho, generarte ingresos. Y en estos momentos que para muchos ha sido tiempos difíciles, empresarios están apenas recuperando de lo que no hicieron en los meses de pandemia. Entonces, mi invitación es que inviertas en ti. Mi invitación es que hoy tomes la decisión, aproveches las promociones. Tenemos el 15% en nuestra Lumia Spa, en nuestra nueva línea Nutricencial. Estamos obsequiando producto a través de los kits que tú compres, porque aquí te podemos armar el combo que tú quieras. 2 máquinas, 4 máquinas, el kit 90 días del control de peso, nuestra línea Nutricencial. Dile a la persona que te invitó que te dé la profundidad del producto, que tú identifiques cuál es tu necesidad para que hoy tomes la decisión de invertir en ti. Porque este negocio es invertir en ti. No hay más. ¿Por qué? Porque a través de tu testimonio vas a poder aperturar Latinoamérica. Qué invitación, ¿no? ¿Te gustaría ser pionero de Estados Unidos? ¿Te gustaría ser pionero de México? ¿Te gustaría ser pionero de Colombia? Estamos al 0,5% de abierto el mercado colombiano? Qué belleza, ¿no? Qué bendición es poder tener en tus manos un negocio pionero, un negocio donde el 2025 ya estamos proyectados con un presupuesto, con una innovación de comisiones para ti. Con nosotros o sin nosotros, no es quien se va a abrir. Entonces aquí es la oportunidad. Comienza a ser pionero de Perú, pionero de Chile. ¿Conoces personas en Argentina? ¿Sí? ¿Conoces personas en Chile? ¿Conoces personas en Perú? ¿Conoces personas en México? ¿Conoces personas en Estados Unidos? Vamos a comenzar ya a posicionar esta marca, porque esto es posicionar una marca en la que el promedio de comisiones, yo te hago la pregunta, por una mínima inversión, porque es mínima, porque la belleza o sí cuesta en el mercado, ¿sí? Y aquí es cuando tú dices, qué bonito es comenzar un negocio con mínima inversión para empezar a generar muy buena rentabilidad. Pero yo te digo, señor empresario, señor empleado, señor independiente, en que te quede una rentabilidad del 5 al 40% en todo lo que factures, es maravilloso. Y yo te digo acá la meta, si tú con nosotros, con esta compañía, tenemos más o menos un rango promedio de que si a ti te gustaría ganarte 10 millones de pesos, es vender más de 46 millones de pesos, ¿sí? Es el promedio que nosotros manejamos, porque aquí lo tienes presente. Ser representante de marca es el primer objetivo en este negocio. Entonces,
Tenemos promedios de $500, $900, $1,600, $2,500. ¿Dónde te ves? ¿Sí? Pero yo sí te comparto algo como contadora. Me encantó el plan de compensación. Profundízalo. Y nuevamente te lo digo, con la persona que te invitó. ¿Por qué? Porque es que este plan de compensación es muy generoso, teniendo rentabilidad, ¿sí? Sí, rentabilidades del 40% mensual. ¿Cuánto es el dinero que te gustaría ganar? Si te gustaría ganar 1,000,000, te presentamos el plan. Si te gustaría ganarte 3 millones, te presentamos el plan. Si te gustaría ganarte 5 millones, te tenemos ya la meta construida para que tomes la decisión de hacerlo. Y por ende vas a recuperar fácilmente tu capital de lo que tú inviertas en este negocio. Entonces, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves? Por eso es tan importante saber qué quieres, ¿sí? Los sueños. Yo te hago la invitación a soñar. Yo te hago la invitación para que hoy tomes la decisión de decirle al corazón, ¿sí? A tu niño interior, ¿sí? ¿Qué pedía cuando mamá, ¿cierto? Cuando mamá o papá y tú le decías, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿sí? Y muchas veces por la escasez, ¿cierto? Por el sistema educativo, por la formación de educación financiera, muchos de nosotros no vivimos una abundancia, ¿sí? Y no lo hablo tan solo materialmente. Y por eso es que hoy, gracias al sistema educativo, ha sido un crecimiento, una transformación, una bendición de haber llegado a un sistema educativo donde me ha enseñado tantas cosas preciosas para desarrollar este macro de negocio. Conocer la compañía que hay en Utah, es precioso estar con los científicos, comer delicioso y no subirse de peso. Eso también es se siente increíble, me encanta comer. Y bueno, estar presente también, enseñando, porque tú aprendes, accionas, porque siempre vas a estar en modo movimiento, acción pura. ¿Para qué? Para que otros te vean, ¿cierto? Te vean, ¿sí? Aquel líder de ejemplo, porque el líder es ejemplo, enseña, pero porque hoy está tomando acción. Mis 2 vehículos de transporte, ¿sí? Mi transporte. Yo le decía a Dios, yo quiero el carro de la Barbie. Disfruté el carro de la Barbie. Todavía no ha llegado el Ken. Se me olvidó pedirle el Ken en esos momentos. Le pedí fue el carro de la Barbie. Y por eso es que las bendiciones y las promesas salen, ¿sí? Salen porque Dios comienza a enamorarte a través de lo que hoy, pues, es vivir una experiencia con Él, ¿sí? Eso es precioso. Y bueno, mi hogar, 21 años, 12 años viví en arriendo y actualmente pues con mi hogar propio, vivo y convivo de mi hijo y bueno, y muchos más logros, que eso es lo que satisface un antes y un después, que por una inversión mínima, pero hay que trabajar, ¿sí? Es un proyecto donde hay que construirlo, un proyecto donde hay que decirle a las personas, hablarle a las personas, construir con las personas, ¿sí? Porque si yo no le hablo a una persona de los beneficios de mi Lume Spa, ¿cómo pretendo yo facturar y aperturar un mercado? ¿Sí? Entonces, por ende, todos esos beneficios es a través de la diligencia que día a día hay que hacer porque el sistema ya está comprobado. ¿Listo? Mi hijo te lo presento, él también tiene un antes y un después, su vida ha cambiado, su estudio, todo, ¿cierto? Las ausencias que yo tuve como niña, no la tuvo mi hijo, ¿sí? Y bueno, aquí también la oportunidad de poder servir, ayudar a otros seres humanos, también ha sido precioso. He sido ganadora de viajes de éxito, Panamá, Islandia, Sudáfrica, Bermudas, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría viajar gratis, gratis, el 31 de diciembre para los nuevos socios? Ya se lanza el nuevo viaje de éxito, que el 31, el cierre de año, nos están diciendo para dónde es nuestro próximo destino. Son tres vacaciones completamente gratis. ¿Te gustaría ir con toda tu familia? Tienes un negocio generoso para llevar a toda su familia, porque no, cuando tú gastas a uno, no es lo mismo que gastarle a los 5 de la familia. Entonces, todo tiene un presupuesto, todo tiene una economía que es nuestra invitación, que aquí es donde tú vas a tener esa oportunidad de vivir toda esa generosidad,
de sueños y anhelos. Sí, Puerto Rico, México, México lindo. Eso es México. Y bueno, así es nuestro negocio. No pagamos arriendo, no pagamos empleados, los llevamos desde un computador y desde un celular. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular para desarrollar este negocio? Todos, todos tenemos un celular para desarrollar nuestro negocio. París, acá está, España. Entonces yo te hago aquí la pregunta. ¿Cuántos empleados conoces? ¿Cuántos independientes conoces? ¿Y cuántos empresarios conoces que hoy se den la oportunidad de viajar por el mundo 2 años y sean ausentes completamente de su negocio, ¿sí? De su empleo, de su independencia y generen ingresos? Yo hasta el momento no conozco ninguno, ¿sí? Pero aquí tú acabas de conocer a una persona que ha tenido esa libertad, donde el tiempo me sobra. Qué bendición, ¿no? ¿A ti te gustaría que te sobrara el tiempo? Que seas productivo y no ocupado. Y aquí es cuando la bendición y la transformación de la economía a un modelo de negocio digital, un modelo de negocio donde tú eres inversionista. Y ese es el cuarto cuadrante al que te estamos invitando, pero al de la libertad, que tú no trabajas por dinero, el dinero trabaja para ti. Y cuando tú te enfocas en que este negocio cambia vidas, en que este negocio es ayudar a otros, que este negocio es decirte a ti que te unas a hacer algo en trabajo en equipo grande, gigantesco, es algo preciosísimo, ¿sí? Porque tú también puedes tener esta vida, tú también puedes crearlo y sobre todo saber que el dueño del oro y la plata es Dios. Él tiene administradoras y así me siento yo y así soy yo. Soy una administradora más de todas las bendiciones que hoy Dios creó para cada uno de nosotros y por ende qué bendición poder llevarle al mundo la transformación de un corazón, porque mi corazón cambió el orgullo, mi corazón cambió la arrogancia, mi corazón cambió la altivez, mi corazón cambió las palabras obscenas. Y aquí es cuando este corazón comienza a transformarse, porque esas cosas y emociones negativas, el rencor, por ejemplo, yo venía en un rencor, ¿sí? De la vida, de lo que me había correspondido, porque de mis 21 años salí. Y ahí es cuando tú dices, hoy por hoy, ¿qué puede suceder? ¿Cuál es el recuento de un pasado? Pero ese pasado no es el que te hace, es el que tú superas y dices, yo quiero algo diferente para mi vida. No quiero amargura, no quiero infelicidad, no quiero orgullo, no quiero rencor, no quiero rabia, quiero felicidad. Pero para encontrarlo es que Dios toque tu corazón para lograr esa felicidad, porque Él es el único que actualmente nos da la verdadera felicidad, ¿sí? El gozo, la paz, ¿sí? Que si pasan tribulaciones o problemas, Él está ahí y que tú firme, esforzada, valiente, ¿sí? O esforzado y valiente, ¿cierto? En gratitud, porque todo es aprendizaje, todo es una enseñanza, todo es completamente un cambio que día a día tú te evalúas y comienzas a decirte, en esto debo cambiar, en esto reconozco, soy sincera conmigo misma, porque esa es mi invitación y ha sido que todos los días siempre me evalúo y siempre le digo a Dios, ¿qué fallé? ¿Sí? ¿Qué me pasó? Porque no soy perfecta. Estoy trabajando por mi transformación. Y aquí es cuando, qué bonito que un negocio te lleve a esa sinceridad contigo misma, ¿sí? Y que toda esa sabiduría, la inteligencia, los dones, que es preciosísimo poder llevarlo a través de la palabra, a través de las personas, eso es precioso. Ser luz, ¿sí? Ser luz, porque sí se puede, sí se puede. Y cuando te digo que sí se puede es porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, acabo de llegar de unas vacaciones de las Bahamas, ¿sí?
Más de 17 días pasé por México y luego Bahamas. Qué bonito es vivir toda esta abundancia de un negocio generoso, un negocio donde, mejor dicho, tienes la oportunidad de hacer cosas diferentes. Así que muchísimas gracias a todos. Espero, mejor dicho, que muchas personas estén diciendo, sí quiero hacer este negocio, y que si tú inviertes en este negocio, te esperamos este domingo. Te esperamos este domingo, que disfrutes nuestra despedida de año, donde vas a vivir una experiencia grata, ¿sí? Porque aquí es cuando yo te comparto, nos capacitamos, ¿sí? Nos educamos, pero para hacer cada día mejor, ¿sí? Entonces, los quiero un montón. Gracias a todos, gracias líderes, gracias familia, porque sé que están haciendo un gran esfuerzo. Sin ustedes esto no sería posible y por eso estamos creciendo como equipo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo viaje de éxito, que es SCAR en México. Chao, chao.